te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, soltando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te amamos, milagroso, abres camino, hombres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, hombres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando.
Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo tú eres. Mis amados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno poder saludarles, poder llegar en este día, tener un nuevo tiempo para compartir juntos, para compartir palabra y tener un tiempo de bendición y de apertura. Gracias por aceptar el desafío de estar con nosotros compartiendo esta temporada de bendición. La verdad, contentos con poder reunirnos una vez más, por lo menos por este medio, y celebrar un tiempo bueno. Así que bendecidos, bendecidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo por 2 canales a la vez. Estamos en nuestro canal de YouTube. Allí usted nos puede encontrar como @Pastor Pablo Arévalo. Si por alguna razón la transmisión de Facebook se corta, búsquenos en YouTube. Estamos ahí como @Pastor Pablo Arévalo, y me va a encontrar. Y si usted está en YouTube y nos busca por Facebook, estamos ahí en Ministerios Compartir Oficial. Usted pone facebook.com/Ministerios Compartir Oficial y ahí nos va a encontrar. Así que bienvenidos, bienvenidos. Sé que tengo gente conectada en esta hora. Salúdenos, díganos de dónde está, por lo menos para poder saludarnos. Profeta Nilda de Rosario ya nos está saludando ahí. Gracias por estar en esta noche con nosotros y compartir este tiempo de bendición. De verdad, qué bueno que puedan estar acá junto a nosotros en esta hora. Profeta Estefi Zavala, desde Mendoza, mirá qué bueno, ahí te estoy viendo, qué bueno, gracias por estar conectados y de verdad un tiempo bueno vamos a tener por delante. Yo creo que hasta las 22 o hasta un poquito antes de las 22 vamos a estar en línea compartiendo. Después cuéntenos a ver cómo nos está escuchando. De verdad nos sirve en gran manera que alguien nos diga cómo nos está escuchando en esta hora, cómo sale. Díganos cómo nos escucha, cómo sale. No necesito saber eso. Una vez que arranque, ya no me voy a detener. Tenemos cosas fuertes para compartir. Hoy nuestro tema es los evangelios del reino. La materia se llama los evangelios del reino, pero yo quiero hablarte sobre todas las cosas sobre el reino de Dios. No hay mensaje más fuerte, más extraordinario que el mensaje del reino. En el tiempo en que el Señor estuvo en la tierra, no hubo un mensaje más poderoso, más vibrante, más determinado que el mensaje del reino. Los hijos de Israel esperaban una cosa, y cuando el Señor llega, ellos esperaban un Mesías, un rey, en una determinada condición. Y resulta que cuando llegan ellos se encuentran con un mensaje totalmente diferente. Qué bueno que pueda uno estar pensando y viendo el tema del mensaje del reino por sobre todas las cosas, un mensaje controversial, un mensaje fuerte, un mensaje dinámico,
donde el Señor estableció algo a partir del mensaje del reino. Un mensaje que era frontal, directo, un mensaje que tenía el poder de generar un cambio de cultura. Si el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos no transforma personas, tenemos un problema. Si el mensaje del reino que predicamos no genera cambios en la vida de las personas, en la familia, en la sociedad, tenemos un conflicto, tenemos una situación. Si el mensaje nuestro del reino no genera algo en el corazón de las personas, de verdad, estamos complicados. Apóstol Juan José Arias, te bendigo. Él es desde Elena, al sur de Córdoba. Gracias por estar con nosotros. Ay, qué lindo ver que están conectados. De verdad, a veces uno dice, predicamos, tenemos las iglesias, tenemos nuestras reuniones, pero que Dios nos encuentre a nosotros con gente transformada, con que una predicación que pueda generar un momento en la vida de la persona que lo lleve a un cambio en su cultura, en su proceder, en su manera de hablar, de manejarse. Uno necesita tener ese tipo de encuentro en la presencia del Señor, de verdad, uno necesita eso. Entonces, mis amados, que podamos tener un cambio de generación a través de nuestro mensaje, que el mensaje del reino pueda llevar a personas a tener una modificación en su conducta, en su hablar, su pensar. Ahí es donde uno puede darse cuenta que nosotros estamos predicando el consejo, todo el consejo de Dios, como Pablo le escribiría a la iglesia, y en todas las cosas, de verdad, mis amados. Así que yo quiero hablarte en esta noche sobre nuestra materia en los evangelios del reino, pero yo quiero concentrarme en lo que es el mensaje del reino. Sobre todas las cosas, no hay cosa más extraordinaria que el mensaje del reino en la vida de alguien. El Señor llega a la tierra y comienza a predicar un mensaje que marcaría una diferencia. De verdad que nuestro servicio, que nuestro trabajo, que nuestro accionar en las cosas de Dios, mis amados, nos pueda llevar a nuevos niveles, en serio, en Dios, a donde el resultado sea una persona transformada. En el tiempo del Señor vos tenías aquellos que amaban al Señor por un lado y los que lo rechazaban por el otro, pero determinadamente algo provocaba cuando el Señor llegaba, que su mensaje y el mío pueda llevarnos a un nivel mayor, en serio. Alguien póngame en los comentarios ahí cómo me está escuchando, por favor, dígame cómo estamos saliendo. Yo ya quiero meterme de lleno en esto y quiero saber. Ya después no voy a detenerme, en serio. Así que cuénteme cómo está saliendo, cómo me está escuchando. Yo te voy a dar algunos principios, así que tome un anotador, tome su Biblia, tome para anotar algunas cosas. Yo quiero compartirte algunas cosas en la palabra del Señor con respecto a lo que es este tema del mensaje del reino. Uno se puede meter en los libros en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas. Uno encuentra un mensaje del reino completo ahí, un mensaje donde el Señor predicaba y sanaba a los enfermos, un mensaje donde el Señor enseñaba y liberaba a los endemoniados. Cuando llegaba a un lugar, gracias apóstol Juan José, me dice, se escucha bien, perfecto. Cuando llegaba a un lugar, la Biblia dice que cuando él llegaba, algo pasaba en el medio, el que lo aceptaba o el que lo rechazaba, pero uno llega a un lugar y de verdad, mis amados, algo tiene que pasar. Cuando usted llega o cuando yo llego, llegamos a un lugar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder en medio nuestro. Estamos llamados a eso. El mensaje del reino es un mensaje establecido para generar un cambio, que nosotros no solamente tengamos buenas reuniones o reuniones entretenidas, que podamos tener el resultado de gente cambiada. A veces uno dice, ¿cuál es la medida, mis hermanos? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el nivel? Gente cambiada, gente transformada. Que nosotros podamos transformar gente con el mensaje que predicamos, con el mensaje que vivimos, que podamos tener gente transformada de verdad. Y creo que el objetivo primario de todos nosotros es, a la hora de predicar, ver un resultado en la vida de las personas. Hoy hay mucha gente que tiene una buena palabra sin resultado. Hay mucha gente que tiene un buen servicio sin transformación.
y cuando el Señor llegaba en el medio, algo pasaba, algo tenía que pasar. Y sobre eso quiero hablarte. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el de Lucas, son libros testimoniales. Ellos cuentan liberaciones, sanidades, milagros. Jesús llegaba a una ciudad de inmediatamente algo sucedía. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver en esta noche una mirada al mensaje del Señor, por medio de sus obras, por medio de sus parábolas, por medio de sus milagros. Vos te encontrás que algo pasaba cuando Él llegaba. Usted llega a algún lugar y ¿qué pasa? Yo llego a algún lugar y ¿qué pasa? Mis amados, porque si no pasa nada de verdad, tenemos un problema. Los evangelios son libros que tienen un contenido extraordinario, revelan la enseñanza del Señor por medio de sus parábolas. Yo hoy no voy a hablarte de las parábolas, pero les voy a regalar un material que tiene que ver con todas estas cosas. Así usted lo ve. Y el Señor llegaba a un lugar y les enseñaba, liberaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos. En otras palabras, usted llega con el mensaje del reino y algo tiene que pasar, algo tiene que sucedernos a nosotros. Si de pronto cargamos el mejor de los mensajes, nuestra vida ha sido cambiada, algo tiene que pasar por delante. Vos te das cuenta que los evangelios son mucho más que un libro que cuenta lindos relatos, cuentan testimonios vívidos, situaciones de milagros, de señales, de sanidades, de liberaciones tremendas. Pues fíjate que la Biblia no cuenta liberaciones en el antiguo pacto, no se cuentan testimonios de liberación hasta que el Señor llegó. Cuando el Señor llega a la tierra, saltaban los enfermos, los endemoniados se liberaban. Vos ves todas esas cosas a partir de la llegada del Señor. Y Él suelta un mensaje, mis amados, que es extraordinario. Él los junta a los discípulos, los lleva a un lugar en el monte, allí capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Los lleva a un lugar, empieza a hablarle lo que todos conocemos como las bienaventuranzas. Y dentro de toda esa cosa, la primera palabra que le suelta, que es fuerte esto, la primera palabra que le suelta es un mensaje en el cual él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso lo escucha un pueblo que estaba muy atado a las cosas. Ellos, lo material para ellos era prioritario. Y cuando el Señor llega, le dice: el orden se cambia, la cultura se cambia, las condiciones se cambian. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas para tu vida. Ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Vos te encontrás que su mensaje era un mensaje que contenía palabras con respecto al reino de Dios. Vas a buscar primeramente el reino y su justicia. ¿Qué iban a buscar esta gente si nunca habían escuchado un mensaje de ese tipo? Entonces ahora se enfrentaban a una cuestión netamente cultural y muy fuerte. Anoten dos textos. Yo recién te acabo de relatar Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33. Alguien póngalo en los comentarios ahí. Ayúdenos con eso. Mateo capítulo 6, verso 33. Usted tiene ahí: buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vos date cuenta que para ellos esto era un mensaje fuerte. Esto no era para ellos un mensaje sencillo. De verdad, esto era un mensaje vibrante desde el punto en el cual ellos no estaban acostumbrados a esas cosas. Y ahí es donde vos te encontrás con esto: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El primero de los textos que quiero que pueda anotar, ahí tome nota en sus notas, Mateo 6:33. Y qué bueno que uno pueda hasta animarse a predicar de estas cosas. Esto es fuerte, que uno pueda hasta animarse a predicar de estas cosas. El siguiente texto que te voy a pedir que busques: Mateo capítulo 11, verso 12. Mateo capítulo 11, verso 12. Estos textos yo solo voy a ir compartiendo algunas cosas ahí en los comentarios. Yo tengo YouTube abierto acá en mi computadora, así que ahí le voy a compartir algunas cosas en el canal de YouTube. Después pónganlo, por favor, hermanos, ahí en el Facebook. Busquen Mateo capítulo 11, verso 12. Yo estoy usando una versión acá que se llama la Biblia de las Américas. Lo bueno de la Biblia de las Américas es que tiene una versión, una expresión en la versión mucho más abierta, mucho más lineal. Fíjese lo que dice esto: la Biblia de las Américas, Mateo 11, 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Y ahí es donde uno se puede
Ahí es donde uno se puede incluir en esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Ahí es donde uno encuentra, fíjate vos lo que declara, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, por lo menos la versión Biblia de las Américas, dice los violentos lo conquistan por la fuerza. Eso es Mateo 11:12, versión Biblia de las Américas. Vos te das cuenta que cuando el Señor, y me estoy metiendo de verdad, hermanos, en tema. Yo te voy a contar algunas cosas enseguidita para que lo pueda ver. Cuando uno se mete en estas cuestiones, vos te das cuenta que el Señor vino a promover un cambio de cultura, un cambio de identidad en la gente. No podemos tener un mensaje que no cambie la vida de nadie. Mis amados, no podemos tener un mensaje que no cambie la vida de nadie, de verdad. Y ahí es donde uno dice, es importante que nuestra predicación, nuestra palabra, nuestros mensajes, lo que nosotros vivamos, lo que transmitamos, aún lo que predique, uno pueda tener un alcance distinto en todas estas cosas. Vos fíjate que cada uno de los evangelistas, ellos, en ese tiempo no había internet, muchachos, ellos registraban sus testimonios, registraban su vivencia, lo que para nosotros son, qué sé yo, en el pensamiento de algunos, buenos relatos, para ellos eran testimonios vivientes, las parábolas eran un caudal de enseñanza tremendo para ellos. Ellos relataban las experiencias, cómo las estaban viviendo de primera mano, cómo las recibían. Qué bueno que usted y yo no tengamos que vivir en el día de hoy de experiencias de otros. Una vez se le dice a los hermanos que de verdad que Dios nos permite a nosotros tener un nivel de vida con experiencias propias, no de otros. Estos muchachos, tanto Mateo, Marcos, Lucas, vamos a dejar Juan para el mes que viene. Uno se mete en esos contenidos y vos te das cuenta que esta gente estaba viviendo esas cosas de primera mano. Ellos relataban no cuestiones que le contaron. Ellos vieron la sanidad del paralítico. Ellos fueron testigos, por ejemplo, de cuando el ángel bajaba al estanque y el primero que se metía en el agua salía y recibía su milagro, y ellos relataban y contaban estas cosas. Que Dios nos encuentre en estos días compartiendo experiencias propias, mis amados, de verdad. A veces uno recuerda el testimonio de este, el testimonio de aquel, la vivencia del otro, que Dios nos encuentra a nosotros con vivencias propias, que lo que uno predica, lo que uno cree, que lo que uno enseña, lo que uno imparte, que realmente sea útil en la vida de muchos. Y vos te vas a dar cuenta del alcance de lo que uno vive por la transformación, por el cambio, un cambio cultural, un cambio de identidad, un cambio en el manejo de las personas, la transformación. Vos te das cuenta que ahí donde, es decir, el mensaje que predicamos, el mensaje que soltamos, realmente es útil para toda esta gente. Por eso es tan importante detenerse en el mensaje que el Señor predicó. Yo podría hablar hoy de un montón de cosas y sin embargo me quiero detener en esto que tiene que ver con el mensaje que el Señor soltó. Y ahí es donde uno habla de reino. Si de verdad, si va a tomar nota, tome nota de algunas cosas. La palabra reino, y déjeme que me meta en esto, tengo hasta las 10 de la noche. La palabra reino es una palabra griega que es basileia. Basileia, yo se lo voy a poner acá. La palabra reino es una palabra que en el griego es basileia. Y lo bueno de la palabra basileia es que este término, basileia, puntualmente tiene que ver con poder real. Los que están tomando nota, tomen nota de esto. Alguien ayúdeme con los comentarios ahí, pónganme los comentarios ahí. La palabra reino es basileia. Y cuando uno se encuentra con el término basileia, está hablando de esto, poder real, dominio, gobierno, anótelo ahí en sus palabras, poder real, dominio, gobierno. Los que están conectados en YouTube, yo les estoy compartiendo esto directamente ahí en el chat de YouTube, después lo busca, lo va a tener ahí. La palabra reino es basileia y basileia significa poder real. En otras palabras, nosotros necesitamos en nuestra prédica, en nuestra palabra, en nuestro accionar, en aquellas cosas que hacemos para servir al Señor, nosotros necesitamos un efecto, un resultado, una consecuencia. Y ahí es donde eso vos te das cuenta que mi palabra o la palabra del Señor a través de mi boca o a través de tu boca tendrá resultado. Reino es basileia, poder real, gobierno, dominio.
Entonces, cuando uno se mete en estas cosas, ¿qué predicó el Señor? El Señor predicó un gobierno soberano en la tierra. Dios, el Señor le estaba hablando a esta gente de que Él venía a establecer un reino, cuyo reino es un gobierno soberano en la tierra. Mis amados, si lo que nosotros hacemos en la tierra no tiene como alcance gobierno, dedíquese a otra cosa, en serio. A ver, uno lo dice en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero si lo que hago no tiene la fuerza de gobernar o de producir el efecto que tiene que producir, entonces tengo un problema con estas cosas. La palabra reino es basileia, basileia es poder real, basileia es gobierno, es dominio. Por lo tanto, si el reino de Dios está establecido en la tierra, el gobierno soberano del cielo, por medio mío y por medio tuyo, se ejecuta en la tierra. Y ahí donde vos te encontrás con esta palabra, el Señor irrumpe en el medio con estos términos. El Señor irrumpe con estas cosas. La palabra basileia, anótela por ahí. Poder real, dominio, gobierno. Si alguien trabaja o conoce la, el diccionario Strong, usted va a encontrar que la Strong dice realeza, te agrega una palabra ahí, realeza. Entonces, mis amados, que Dios nos permita poder vivir bajo un escenario de realeza acá en la tierra. A veces uno dice, esto es para los cielos, no, esto no es para el cielo. Mis amados, esto no es para el cielo, esto es para la tierra. A ver, Dios nos da autoridad, nos da poder, nos da dominio. ¿Para qué? Para vivir en la tierra bajo la órbita de lo que el cielo determina. El Señor llega y se encuentra con los muchachos y viene a establecer el reino de Dios. Y cuando viene a establecer el reino de Dios, lo primero que vos te encontrás es con estas cosas. Son fuertes estas cosas. El mensaje del reino era violento. Si estás tomando nota, un reino que tiene que ver con influencias y territorio. El mensaje del reino del Señor fue un mensaje de influencia de territorios. Entonces, que Dios nos permita a nosotros movernos en ese nivel. La palabra reino tiene que ver con influencia. Anótelo ahí en los comentarios. Tiene que ver con influencia, tiene que ver con realeza, tiene que ver con dominio. Mis amados, míreme, si nosotros tenemos un reino y somos parte de un reino, recuerda que el reino tiene un rey. El reino tiene un rey. Si nosotros vivimos en el reino tiene un rey. El reino tiene leyes de reino. El Señor vino a establecer otras leyes, pues sí, como cuáles, por ejemplo. A ver, el Señor fue aquel que dijo, si alguno te pone una carga, una milla, llévala dos. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a la ley del talión. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente. Y cuando el Señor viene, entra con un mensaje diferente. Y ese mensaje diferente le decía, si alguno te pone una carga, una milla, llévala dos. Si alguno te pide la capa, dale también la túnica. Estos tipos no estaban acostumbrados a esas cosas. Ellos estaban acostumbrados al me lo haces, me la pagás. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor trae un cambio cultural, de verdad, del Evangelio del Reino, mis amados. Trae un cambio veloz de transformación, de conducta, de pensamiento, de hablar. Ahí es donde uno tiene que enfatizar esto porque es muy importante ver, a ver, qué es lo que cada uno imparte, enseña, hace. Porque si usted no ve el resultado de lo que hago para el reino de Dios, yo tengo un problema en la conexión con las cosas. De verdad. Y vos te encontrás con eso en el Señor. Si nosotros estamos en el reino, tenemos un rey. Si estamos en el reino, tenemos leyes de reino. Y las leyes que el Señor establece eran diferentes. Si tenemos un reino, tenemos rey, tenemos leyes, hay súbditos. Usted y yo somos parte de los súbditos del reino de Dios. Entonces, mis amados, no puede haber un reino si no hay súbditos. No puede haber un reino si no hay gente que viva dentro de ese reinado. Entonces, nosotros vamos a poder vivir en ese reinado bajo principios de reinado. Viva en el reinado bajo principios del reinado. Con esto te quiero decir, yo no puedo vivir la vida cristiana a mi parecer. Yo no puedo cumplir mi servicio cristiano a mi parecer. Lo tengo que cumplir de acuerdo a los parámetros del cielo, porque el cielo determina cómo van a ser hechas las cosas. O sea, ahí es donde uno se encuentra con esto y voy a decir, Señor es fuerte. El Señor vino a establecer algo directo, algo frontal, algo controversial. Él no vino a ver, bueno, vamos a conformar a esto, vamos a tratar de caerle simpáticos. El reino de Dios era violento.
El reino de Dios era una confrontación permanente. El reino de Dios exponía el mal y el bien de una manera muy clara, muy contundente. El Señor llegaba a una ciudad, llegaba para hacer milagros, para transformar, para generar algo. Entonces nuestro evangelio tiene que ser en esa manera. El evangelista Mateo registra un montón de acontecimientos que el pueblo de Israel necesitaba ver. Yo en el libro, por lo menos los que tienen el libro, yo en el libro te hablo, el evangelista Mateo lo ve al Señor como el rey. Y lo ve al Señor como el Mesías que esperaban venir. Entonces él le habla a un pueblo como los judíos, destacándole el cambio de cultura, destacando el cambio de identidad que se estaba presentando. Marco, por su lado, le habla a estos muchachos, a esta gente, y le dice, miren el nivel de servicio. El Evangelio de Marcos es el Evangelio del servicio, de la misericordia, es el Evangelio de la compasión, es el Evangelio que tiene una buena cantidad de milagros específicos, de sanidad, de liberación, bien marcado. El ciego de Bethsaida está en Marcos. Entonces, Marcos se detuvo a ver el nivel del servicio del Señor. Fíjense ustedes como cada uno de los evangelistas tenía una manera de mirar, una manera de ver, tenía un punto al cual llegar. Y eso era fuerte, de verdad. Ellos impregnaron ¿cómo te lo digo? Ellos impregnaron sus vivencias en sus escritos. Ellos estaban escribiendo el evangelio de su tiempo. Ellos estaban escribiendo la historia de lo que vivían. Que Dios nos permita hoy, mis amados, usted en su lugar, yo en el mío, que Dios nos permita escribir puntualmente la historia de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Un mensaje potente, un mensaje fuerte, un mensaje que tenga señales, que tenga milagros, un mensaje que tenga la capacidad de generar algo en la vida de la persona, un mensaje que no acomode, un mensaje que desacomode puntualmente, que traiga un cambio, una transformación, un renuevo, que traiga una reforma en el pensamiento, en la cultura, en la identidad de la vida de las personas. El Señor trae un mensaje del reino, era un mensaje de dominio, era un mensaje de señorío, era un mensaje de gobierno, no era un mensaje para nada acomodado a que lo que la gente de pronto le podía llegar a parecer. Dios está necesitando, mis amados, de verdad, levantar una generación que pueda generar este tipo de cambios, que pueda generar la transformación que la sociedad necesita, una generación que pueda marcar un gobierno sobre territorios, sobre personas, sobre barrios, sobre lugares. El Señor llegaba a un lugar y se armaba un lío bárbaro. Usted llega a un lugar y ¿qué pasa? No me conteste. Yo llego a un lugar y ¿qué pasa? Algo tiene que pasar con nosotros. Si uno carga el mensaje que tiene que cargar realmente. Entonces vos te das cuenta que Mateo empezó a escribir, el hombre, en aquel tiempo no había internet, no había grabadores de esa cosa. Ellos escribían sus experiencias. Lo que para nosotros es una parábola, lo que para nosotros es un testimonio, sanidad de liberación en los evangelios, para ellos era una experiencia vívida en su tiempo. Yo creo, siempre digo, los evangelistas disfrutaron el Señor y los milagros en tiempo real. Que hoy vos me estás escuchando en tiempo real a mí. Esto no está grabado, lo estamos grabando, pero estoy en tiempo real. Vos me estás escuchando en tiempo real. En aquel tiempo ellos estaban escribiendo cosas en tiempo real. Entonces, que Dios pueda a través nuestro levantar una generación de gente que pueda operar en tiempo real. De verdad, que nuestros testimonios no sean los de otros, sean los nuestros, que las sanidades no sean las que vimos en la campaña tiempos atrás, que sean cuestión cotidiana todos los días. La transformación de la gente no es lo que me acuerdo, es lo que vivo. Todas estas cosas marcan el Evangelio del Reino. Mateo veía al Señor como el Rey de todas las cosas y lo expresa de esa manera. Marcos veía en él la dimensión del servicio. Lucas fue el hombre que supo impregnar aquello de la humanidad del Señor. El Evangelio de Lucas, usted se mete el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas es fuertísimo. El Evangelio de Lucas te pone en esa postura en la cual, déjame te lo diga de esta manera, te pone en esa postura del Evangelio de Lucas en la cual o crees, porque Dios está en el envase de un hombre
y está usando la vida de un hombre. Y él habla de la humanidad del Señor. Y dice, y mirá cómo Dios lo usa. Y hay señales, milagros, maravillas. Y ahí es donde vos te das cuenta, mirá los envases en los cuales el reino de Dios fue puesto. Mirá el envase en el cual el reino de Dios fue puesto. Pablo le habla en las epístolas, Pablo declara, el tesoro ha sido puesto en vaso de barro. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, lo importante no es el vaso, sino el tesoro. Lo importante no es el envase, sino el contenido. Y hoy usted y yo tenemos el privilegio de que el reino de Dios trabaja con nosotros y podemos ser parte de un señorío, parte de un gobierno. Déjame que te lo diga de esta manera. La Biblia dice, llamar a las cosas que no son como si fueran. Ahí es donde vos te animás a tener el atrevimiento a ponerle nombre a lo que venga. No miro las dificultades, no miro los problemas, no miro la situación económica, no miro ninguna otra cosa. Uno está por encima de todo eso. Una persona de reino, con mentalidad de reino, con identidad de reino, con criterio de reino, esa persona tiene una mentalidad distinta, un criterio distinto, un hablar distinto. Mis amados, nosotros no tenemos un no, por ejemplo. No tenemos un no, no podemos tener un no. Nosotros no tenemos lugar para un no se puede, para un no hay, para un no tengo. No tenemos lugar nosotros para eso. Por una sola razón. ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si yo tengo un no en mi boca, yo estoy invalidando. Me explico lo que voy, ¿verdad? Con lo que hablo, lo que creo, lo que digo, yo estoy invalidando la obra de Dios en nuestra vida. Y ni usted ni yo podemos invalidar la obra de Dios en nuestra vida. El mensaje del reino vino a enfrentar, vino a cruzar, el mensaje del reino vino a romper, no vino a acomodarse al pensamiento de nadie. El Señor te lo habla Mateo, te lo habla Marco, te lo habla Lucas, te lo habla Juan, que lo vamos a dejar para el mes que viene, el Evangelio de Juan, tremendo el Evangelio de Juan. Juan es el evangelista de la revelación. El mes que viene vamos a hablar de eso. Juan es el evangelista de la revelación. Es el hombre que de pronto cuando miró dijo, yo no tengo a Jesús acá, yo tengo al Cristo delante mío. Y empezó a hablar a los demás de eso. Qué bueno que tengamos una generación de gente a la cual estas cosas se le revelen y se le puedan revelar en ese nivel. En serio. Y vos ahí te das cuenta. Yo creo que el gran secreto de los evangelios está en el contenido de lo que se hizo, no solamente en lo que se hizo. A veces cuando uno mira los evangelios, lo primero que ve es lo que se hizo. Y está bueno ver lo que se hizo, pero mire más allá de lo que se hizo. Mire el contenido que fue lo que provocó. Mira la persona que fue lo que provocó. El mensaje que trajo para provocar las cosas que provocaron. Yo, a ver, tengo gente acá de la ciudad de Córdoba, tengo gente de la ciudad de Elena, tengo gente de la ciudad de Mendoza, tengo gente de la ciudad de Puerto Madryn, tengo gente de Buenos Aires. Míreme, que en cada lugar a donde Dios nos permita poner la planta de nuestro pie, algo se altere, algo suceda, algo se rompa. No es lo que hago, es lo que soy en Dios, es lo que uno carga. El mensaje del reino es algo que uno carga y tiene que producir señales, milagros, sanidad, liberación, tiene que producir eso. Está nuestro ADN está ahí. Y el Señor llega y provoca esta cosa. El Señor, de verdad, el Señor gobernó sobre la enfermedad, gobernó sobre la pobreza, gobernó sobre la opresión, gobernó sobre la religiosidad, gobernó sobre los límites. ¿Cómo, mis amados, esas cosas nos pueden a nosotros frenar o detener o inhabilitar en algún área? Si nosotros tenemos autoridad de gobierno, yo le estoy hablando a gente que entiende que el reino, por sobre todas las cosas, el reino, señores, es autoridad de gobierno. Yo estoy acá mirando mis notas. El reino es autoridad de gobierno. Y anote esto, por favor, ahí en sus notas. Él es soberano sobre todo enemigo espiritual. Él es soberano sobre todo enemigo espiritual, no solamente sobre alguno. O sea, ¿cómo puede ser que hay gente que las cosas le tienen que salir y no le salen? ¿Cómo puede ser que hay gente que tendría que tener y no tiene? Le tendría que pasar y no le pasa. ¿Dónde está el problema? ¿En el cielo está el problema? No, el problema lo tengo yo encima. Si de pronto no puedo dimensionarme para este nivel. El Señor le habla a Juan, que lo vamos a ver el mes que viene, el Evangelio de Juan. El Señor le habla a Juan y le dice, no te he dicho que si crees. ¿Se acuerda de eso, verdad? No te he dicho que si crees.
verás la gloria de Dios. Entonces, ¿no te das cuenta que necesitamos más acción que explicación? A veces la gente te la pasa explicando las cosas. Necesitamos más acción que explicaciones en el reino de Dios. En el reino de Dios se actúa, en el reino de Dios hay movimiento, en el reino de Dios las cosas que tienen que pasar suceden. Entremos en esa temporada. Mateo lo ve al Señor como el rey, Marco lo ve como el siervo, Lucas lo ve como el hombre, Juan, que nos toca ver Juan el mes que viene, lo ve como Dios. O sea, es fuerte todo eso. Y ahí es donde uno le dice a los hermanos, y anote esto, de acuerdo a tu manera de ver es lo que tendrás. De acuerdo a tu manera de ver es cómo te saldrán las cosas. De acuerdo a la manera en que veas el reino, al Señor, a Dios mismo en su eternidad. De acuerdo a tu manera de ver es cómo van a suceder las cosas. Por eso es tan importante hablar. Yo podría hablarte de las parábolas, podría hablarte de los contenidos, de los milagros del Señor. Usted sabe toda esa cosa. Vos sabés todo eso. Déjame que te hable del contenido, del mensaje. No hay cosa más fuerte que el mensaje del reino. Anote esto, por favor. El mensaje del reino tiene que ser proclamado. Mis amados, nosotros necesitamos en nuestro hablar, en nuestro creer, la expresión del mensaje del reino. El reino tiene que ser hablado, el mensaje del reino tiene que ser expuesto, el mensaje del reino tiene que ser soltado en la vida de cada uno de nosotros, tiene que ser expuesto de la manera en que el Señor lo hizo. El mensaje del reino tiene que ser proclamado, anótelo eso. El mensaje del reino tiene que ser proclamado. Y lo segundo, el mensaje del reino tiene que ser manifestado. El mensaje del reino tiene que ser manifestado. Vos fíjate que ya lo vamos a ver en Juan. Vos en Juan te encontrás con dos cosas, la proclamación y la manifestación. Habla de los milagros y te da la explicación. Bueno, el mensaje del reino de los cielos tiene que ser, número uno, proclamado, porque hay un poder que sale de nuestra boca, mis amados, hay un poder que sale de nuestra boca. Yo no puedo hablar, no tengo, no me sale, no es para mí, no lo entiendo, no tengo espacio, no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo otras cosas, tengo otras prioridades. Escúcheme. Ahí donde uno con todos esos argumentos, uno está diciendo, estoy inhabilitando la obra que Dios ha hecho en mí, porque su palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que necesito un cambio de cultura. Los evangelios son un cambio cultural tremendo. Necesito un cambio de identidad. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Tenés que volver a nacer de nuevo del agua y del espíritu. Necesitamos un cambio generacional, un cambio de identidad, de pensamiento, de funcionamiento. Necesitamos un cambio. Y ahí es donde uno habla, es queremos restauración. Pues cambie su cultura. Queremos restitución, cambie su cultura. Queremos una reforma de Dios, cambie su cultura porque no puedo poner, por usarte términos bíblicos, no puedo poner vino nuevo en odres viejos. ¿Se acuerda de eso? No puedo poner vino nuevo en odres viejos. Por ese tema. Entonces, el reino de Dios primero tiene que ser proclamado. Ahí es donde uno le da a los hermanos una palabra que es dabar. Quizás haya escuchado alguna vez la palabra dabar. La palabra dabar significa fe creativa. Si lo quiere anotar, tengo predicadores acá. La palabra dabar con D y con B larga, dabar, así como suena, la palabra dabar significa fe creativa. La fe creativa es la autoridad que el cielo te da para crear donde no hay, para hacer funcionar lo que no funciona, para poder entrar en territorio. Creo que el Señor le dijo a los muchachos, se reúne ahí en el monte, sube al monte, larga las bienaventuranzas, y cuando larga las bienaventuranzas, en un momento agarra y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Ahí donde uno le dice a los hermanos, ¿qué andas buscando vos? Porque de acuerdo a lo que andás buscando, eso revela tus prioridades. Y si Dios no está en primer lugar en tu vida, tenés un problema. O yo tengo un problema en el caso de que me pasara a mí. No, si vos te das cuenta, el reino de los cielos tiene que ser proclamado. Eso es dabar, palabra creativa. Segunda cosa, el reino de los cielos tiene que ser manifestado. Hay dos palabras que uno no tiene que olvidarse nunca. Proclamación y manifestación. Proclamación y manifestación. Que cuando Dios nos encuentre con algo que se llama manifestación. A ver, déjeme que se lo diga de esta manera y tome nota ahí.
el evangelio tiene que ser completo. El evangelio tiene que ser completo. El Señor predicaba y sanaba a los enfermos. El Señor enseñaba y liberaba a los endemoniados. El Señor llegaba a un lugar, la multitud se agolpaba, les daba de comer. Soltaba una palabra, cambiaba mentalidades. Así lo hizo con la suegra de Pedro, así lo hizo con el centurión, así lo hizo con los muchachos, así lo hizo cuando alimentó a los 5.000. Dos palabras, señores, el reino de los cielos, dos cuestiones centrales, proclamación y manifestación. A veces la gente tiene una y le falta la otra y eso no es evangelio completo. Prediquemos un evangelio completo. El reino de los cielos vino para que nosotros tengamos un evangelio completo en todas las cosas. Yo te hablé de la palabra reino, te dije que reino es Basilea. ¿Se acuerda de eso? Como arranqué hace como 40 minutos. La palabra es Basilea. La segunda palabra que quiero hablarte es violencia. ¿Te acuerdas? Dice, el reino de los cielos lo arrebata a los violentos. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso? Más de uno de nosotros habemos predicado. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos. ¿A qué se refiere cuando habla de violencia? Tome nota de algunas cositas. La palabra violencia que usted ve en la escritura es biazo. La palabra violencia, ayúdeme, póngalo alguien en los comentarios. Pastora Juli Puerto Madryn, qué bueno que estés ahí. Apóstol Pablo Vila, Córdoba, te bendigo, qué lindo que estés ahí. Bienvenido. Pónganme ahí en los comentarios, por favor, ponga la palabra violencia es biazo. La palabra violencia es biazo, con B larga y con Z. La palabra biazo significa usar la fuerza. La palabra biazo significa usar la fuerza. Y a veces uno dice, ay, pero ¿cómo hago? Hoy hablaba con un pastor yo a la tarde y le decía al pastor, me dice, bueno, voy a hablar con los hermanos, a ver qué onda. No, con los hermanos no hay que hablar, a ver qué onda. A los hermanos hay que direccionarlos, le dije. Dios nos da a nosotros un pueblo para direccionarlo, para establecerlo, para llevarlo a un nuevo nivel. Yo no le puedo preguntar a un hermano qué quiere hacer. Ahí donde vos te das cuenta que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. La palabra biazo, aplicar por la fuerza, aplicar por la fuerza, la palabra biazo con Z, aplicar por la fuerza. Entonces vos te encontrás con aquello de que el reino de los cielos, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, Mateo 6:33. Y después el otro, dice, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Eso es Mateo 11:12. Esos dos textos nos marcan a nosotros el contenido del reino. Gente, de verdad, esos dos textos a nosotros nos marca el contenido del reino. En otro diccionario, la palabra biazo significa meter por la fuerza. El Señor no le pidió permiso a los judíos. El Señor no le pidió permiso al Sanedrín. Él vino a establecer el reino de Dios. No ande por ahí pidiendo permiso. De verdad, qué bueno. A ver cómo hacemos esto, a ver cómo hacemos lo otro. Señores, hágalo. Lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Establecemos el reino en un lugar donde ponemos la planta de nuestro pie. Eso fue lo que el Señor hizo. Y es lo que por ende nosotros estamos demandados a buscarlo. El reino de los cielos tiene esa marca. Hay una palabra, no sé si quiero usarla, pero bueno, creo que usted me lo va a entender. Hay una palabra, la palabra biazo, una de las tantas aplicaciones de la palabra biazo, significa energético. Es un poder, una energía, es una manifestación. Es una de las aplicaciones de la palabra biazo. Entonces uno no puede andar preguntando a ver qué onda, cómo voy a manejar ciertas cosas. Nosotros estamos llamados a establecer, a romper, estamos llamados a reformar, a cambiar, a alterar conducta, a alterar identidades, estamos llamados a generar una cosa nueva. El Señor vino a la tierra a establecer aquellas cosas que por alguna razón en el tiempo del Génesis, que usted conoce y yo también, en el tiempo de Adán, se habían roto. Y cuando Él viene a la tierra, viene para establecer los principios que un día se rompieron. Anote esto, mis amados. Es fuerte lo que te digo. Yo sé que lo que te digo es fuerte. Anote esto, por favor. Nosotros cargamos con aquello de que el reino de Dios tiene que funcionar en cierta manera. El reino de Dios tiene funcionamiento propio. Mis queridos, el reino de Dios tiene funcionamiento propio. Nosotros estamos llamados a subirnos al reino de Dios.
El evangelio del reino, el evangelio de Dios, el poder de Dios es proclamación y manifestación. Yo uso esas dos palabras. Se proclama y se manifiesta, se proclama y se manifiesta. Y vos lo ves permanentemente eso. Entonces nosotros necesitamos un acompañamiento en materia de reino de Dios para todas estas cosas. Entonces ahí donde vos decís, yo tengo que subirme a esa plataforma. No, no, a veces uno dice, o tengo amigos, gente muy linda que te dice, bueno, pero yo me crié de esta manera. Es donde uno le dice a los hermanos, en el reino de Dios es un reino que tiene movimiento permanente, permanentemente. Lo único que no cambia, mis amados, es la esencia de Dios. La esencia de Dios no cambia, pero todo el resto tiene movimiento, tiene cambio constante. Esto lo vieron los evangelistas, son nuestros muchachos en cuestión en esta noche. Mateo le habla a un pueblo netamente judío y le dice, a ver, en términos nuestros, ¿no? Y le dice, señores, el Mesías que estamos esperando es este que tenemos acá. Fíjense lo que hace la señal de la palabra, los milagros, y es como que para ellos fue chocante. O sea, nosotros no estamos llamados a acomodarnos a la opinión popular. A mí no me interesa la opinión popular, en serio. Y creo que usted que me escucha, la gente que por lo menos tengo esta noche acá tampoco. Marcos se concentró en el servicio del Señor. Si hay una marca que tu ministerio y el mío tienen que tener es el servicio. Nosotros estamos llamados a servir, estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a servir. Marcos fue aquel, anota este texto, muchachos, Marcos 10:45. Marcos fue aquel que escribió ese pensamiento, se lo escuchó al Señor y dijo, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Esa tiene que ser tu marca y la mía en el reino de Dios, en el ministerio. Nosotros no podemos generar un ministerio en el cual nos van a servir. Nosotros estamos llamados al servicio. Y si hay una marca que tiene que estar en nosotros, la del servicio. Marcos pudo discernir eso. Marcos es el evangelista que más declara la palabra misericordia. Marcos es el evangelista que más usa la palabra compasión. Eh, y él lo rescata eso, la vida del Señor. Vos fíjate que Marcos es el evangelista que tiene el testimonio, que declara el testimonio del endemoniado gadareno. Vos no lo ves ni en Mateo ni en Lucas, eso lo ves en Marcos. El tipo se compenetró tanto en eso que lo registró como un testimonio. Para ellos eran testimonios vívidos lo que se vivía en ese tiempo. Ahí donde vos te das cuenta que las parábolas eran la enseñanza del Señor. El Señor se concentró en predicar, en enseñar y en hacer señales. Predicar, enseñar y hacer señales. Anótelo en sus textos. El Señor se concentró en predicar, enseñar y hacer señales. Son tres cosas que la iglesia no puede perder eso. Entonces vos decís, ¿cómo andamos con las señales? Y ahí andamos. ¿Y cómo andamos con la predicación? No, la predicación no bien. Y con la enseñanza, ¿cómo andamos? Y medio como que los hermanos lo quieren estudiar. Es nuestra responsabilidad, muchachos. Es nuestra responsabilidad que dentro de nuestro pueblo o la parte que a nosotros nos compete haya prédica, enseñanza y señales. Prédica, enseñanza y señales. Tres cosas, póngalo a alguien por ahí. Prédica, enseñanza y señales. Prédica, enseñanza y señales. Estas cosas las voy a vivir en el testimonio del Señor. Y si hoy nosotros vamos a entender este pensamiento de los evangelios, nosotros tenemos que entender el dador de los evangelios y el que hizo todas las cosas y cuál fue el contenido que él tuvo. El mensaje del reino es impresionante de gente de verdad. Es fuerte el mensaje del reino. A ver, la hora avanza ya, un montón de cosas que quiero decirte. Ponga como título ahí valores fundamentales del reino. Dale que tengo que seguir. Póngame como título en sus notas, póngalo. Esto en el libro no está, esto yo te hablo en el libro no está, así que no se lo pierda. Ponga ahí valores fundamentales del reino. Capaz que alguien le regale estas notas. Vamos a ver, valores fundamentales en el reino. Y ahí es donde uno tiene que recordar ciertas cosas y tiene que moverse de acuerdo a ciertos parámetros. Yo cuando arranqué te dije que si estamos en el reino, vos le preguntar a la gente, ¿cuánto están en el reino de Dios? La gente te levanta la mano y te dice que sí. Ahora, un reino tiene rey, un reino tiene leyes, un reino tiene súbditos. Entonces nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde dentro de lo que es el reino de Dios. Algunas cositas te voy a dar ahí para que puedas
que pueda anotar esto rapidito. Ponga el reino, valores fundamentales del reino. El reino es un reino sobrenatural. Vamos a arrancar por marcar algunas cositas. El reino es un reino sobrenatural. Yo se lo voy a poner en las notas de YouTube. Recuerden, los que están en Facebook, vayan a mi canal de YouTube, ahí tienen un montón de notas. Después, compartido, después tranquilo. Vaya y métase ahí. Uno de estos valores, el reino es un reino sobrenatural. Si hay una marca que el reino de Dios tiene, son las acciones sobrenaturales. Señales, milagros, liberación, prodigios, transformaciones, cambios en las personas. Eso no era natural para ese tiempo, eso no era natural. Entonces, en primer lugar, es un reino sobrenatural. El reino que nosotros tenemos y que disfrutamos es un reino sobrenatural. En segundo lugar, es un reino de poder, no solamente de palabra. Y a veces uno dice, bueno, dame un texto, pastor, para poder ilustrar esto. Anote un texto ahí, Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Pablo le habla a los corintios y él le dice, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, yo vengo a ustedes con señales, con poder de Dios, vengo con manifestación, y se lo declara a los corintios. Entonces, en primer lugar, dentro de los valores, nuestro reino es un reino sobrenatural. Primera cuestión. Segunda cuestión, es un reino de poder y no solamente de palabras. Entonces, si yo voy a tener una buena prédica, que está bien que tenga una buena prédica, si usted va a tener una buena prédica, deme sanidad también. Y si usted va a tener una buena enseñanza, deme liberación también, o cámbienme los rótulos, pero no importa. Pero prediquemos un evangelio completo. Predicación, enseñanza, señales. Predicación, enseñanza, señales. ¿Se va a acordar de eso, no? Predicación, enseñanza, señales. Esas eran las marcas que el Señor tenía en su ministerio. Su reino era un reino sobrenatural. Su reino era un reino de poder, no solamente de palabra. Nunca estuvo destinado a soltar una sola palabra solamente. Siempre el objetivo del reino era predicar, pero generar una transformación. Vos lo ves en las parábolas. Fíjese, mis amados, que el 95% de las parábolas, y sé que quizá me voy a meter en problema con alguno, espero que lo comparta usted conmigo. El 95% de las parábolas tienen que ver con producción, tienen que ver con comercio, tienen que ver con rentabilidad. La parábola de la higuera. ¿Por qué cortó la higuera? Porque no daba fruto. La parábola de la vid en Juan capítulo 15. ¿Por qué dice? Porque fue cortada para que diera más fruto y tu fruto al 100 por 1. La parábola de la moneda perdida. ¿Por qué era tan importante la moneda perdida? Por el valor que tenía. La parábola de los talentos. Sí puedo enumerarte, no sé, 25 parábolas si quiere. La parábola de los talentos. A uno se le dio uno, al otro le dio dos, al otro le dio 5. Y al que no lo supo producir, se le dio al que tenía más. Por eso vos ves hoy, es muy marcada la brecha. El que más tiene cada vez más, y el que menos tiene, se queda sin nada. Y vos decís, qué desparejo que es el Evangelio del Reino. No, no, el Evangelio no es desparejo. El Evangelio, señores, no es desparejo. Al que tiene y ha cuidado lo que tiene, se le dará más. Y al que se le dio y no cuidó, se le quitará y se le dará al que tiene. Eso está en Mateo 25. Entonces, vos te das cuenta que el reino de Dios es un reino de un nivel de impartición, donde las cosas tienen que andar. Y vuelvo a reiterarte, por si se olvidó, dos palabras que en su momento yo le di. Proclamación y manifestación. Proclamación y manifestación. A eso le llamamos evangelio completo. De verdad, mis amados, que nosotros podamos tener un evangelio completo. El evangelio tiene un condimento sobrenatural. El evangelio no es un evangelio de palabras solamente, sino de poder y de manifestación. Y dale que tengo que seguir. El reino de Dios tiene carácter propio. Anote a alguien ahí. El reino de Dios tiene carácter propio. A veces nosotros, mis amados, tenemos el peligro de querer vivir la vida cristiana a nuestra forma. Y no te salió antes y no te sale ahora. Nosotros queremos anclarnos en aquello de que nos enseñaron de esta manera. Y a veces, mis amados, lo que hemos aprendido para un tiempo sirvió. Pero el reino de Dios tiene constante movimiento. El reino de Dios, mis amados, tiene constante movimiento.
Por lo tanto, lo que fue para hace 30 años atrás ahora no me sirve. Lo que fue hace 20 años atrás ahora no me sirve. Yo tengo que vivir testimonio propio y nuevo. Tengo que vivir poder de Dios en tiempo real, no pasado. Y ahí es donde uno le habla esta cosa a los hermanos. Tiempo real en presente, no en tiempo pasado. Y el Señor trata todas estas cosas. El reino tiene una cultura propia. Dentro de este tema de la cultura propia hay algo que se llama justicia. Justicia. A partir de la obra de Cristo en la cruz, y déjeme que le explique algo que tiene que ver con cuestiones un poquito técnicas de nuestra vida cristiana. Cuando usted llega al Señor, llegamos cargados de pecado, con un montón de lío, la vida hecha pedazos. Nosotros llegamos al Señor y el Señor aplica algo sobre nosotros que se llama misericordia. En ese momento somos perdonados, somos restaurados, somos sanados. Nosotros tenemos algo que se llama misericordia. Se nos aplica la misericordia. Te perdona, te restaura, te limpia, te hace una nueva criatura. ¿Usted qué está? Usted está en un momento donde está siendo receptor de misericordia. Ahí es donde vamos a la cruz, en la cruz se nos perdona, su carne, su sangre, uno hecho una nueva criatura y morimos, resucitamos con Cristo. Perfecto. A partir de ahí hacia el otro lado, usted y yo pasamos de ser receptores de misericordia a vivir bajo condiciones de justicia. Yo solo voy a tratar de ponérselo acá eso. A partir de ahí uno comienza a vivir bajo escenarios de justicia. Si a partir de Cristo yo hago lo malo sabiendo que hago lo malo y cometo un pecado, antes de Cristo yo tenía misericordia. A partir de ahora yo tengo justicia. Por eso Pablo le escribe a los romanos y le dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros ahora vivimos bajo un parámetro que es el parámetro de justicia. Hago lo bueno, soy recompensado. Hago lo malo y me hago cargo de las consecuencias. Hago lo bueno y Dios me impulsa, me bendice, me favorece, me recompensa, me empuja. Yo hago lo malo y estoy como detenido en una situación donde no puedo andar. ¿Qué es lo que se aplica ahí? No, que Dios es malo, no me entiende. No, es que Dios está aplicando su justicia. Ya te perdonó, ya te sanó, ya te cambió, ya te transformó, ya te limpió, ya te dio nuevas oportunidades, ya te bendijo. O sea, a partir de ahora estoy en otra condición, totalmente distinta que la condición de operar bajo la justicia. Entonces, ahí es donde la persona en el reino de Dios, que tenemos un rey, como usted diga hace una hora, y tenemos leyes, uno tiene que actuar de acuerdo a estas cosas. Anote por favor un texto que es Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas capítulo 6, y póngalo, si alguno me ayuda, y póngalo en los comentarios para que todos lo puedan tener. Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas capítulo 6, verso 8 es fuerte, mis amados, fuerte. Hombre, escuche lo que dice. No se lo voy a leer acá. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Mire por dónde arranca. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Vamos de vuelta. Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas capítulo 6, póngalo ahí en los comentarios, por favor. Verso 8. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y te larga tres cosas. Hacer justicia, porque si la tuvo con vos y la tuvo conmigo, ¿cómo no lo vamos a tener con los demás? Amar misericordia, la tuvo conmigo, ¿cómo no lo voy a tener con el resto? Y humillarme ante tu Dios, humillarnos ante Dios. Eso tiene que ver con la justicia. Es crucial que uno entienda que a partir de la cruz, mis amados, a partir de la cruz, uno vive bajo parámetros legales de la cruz. Nosotros podemos disfrutar el reino de Dios, pero el reino de Dios tiene legalidad propia. El reino de Dios tiene un escenario de justicia propia. Yo no puedo vivir en el reino de Dios como así me da la gana. No puedo, tengo que vivir bajo el formato que el cielo ha establecido para tu vida y para la mía. O sea, a partir de ahí, las cosas como que se ponen un poquito violentas. Déjame que te lo diga de esa manera, violenta, donde yo no tengo la opción de vivir de esta manera o de esta otra manera, y Dios te dice, vivir de la manera que vos quieras. No podemos vivir de la manera que uno quiera. En el reino de Dios se vive bajo el principio del rey y bajo la legalidad del reino.
Y esto es un atentado a la religiosidad. A ver, hoy la religiosidad ha matado gente, mis amados. La religiosidad ha matado gente, ha apartado gente del reino de Dios. Y a veces uno trata de guardar la forma, la estructura, y Dios es vida, no, no siempre es eso. No siempre es eso. Uno puede guardar el recato, uno puede guardar el decoro. Pablo le habla a los corintios y le dice del decoro. Uno puede guardar eso. Pero someter el reino de Dios a las formas que yo tengo, no. Líbrese de todas esas cosas en serio, porque el reino de Dios tiene vida propia, tiene un reino, tiene un rey, tiene una legalidad propia, tiene leyes, tiene modo de vida, y el Señor lo establece. Yo le pongo ahí en los comentarios, yo le puse 3 palabras a usted recién, hablando del reino de Dios. La palabra iglesia es eclesía. Quizá alguien escuchó hablar alguna vez de la palabra eclesía. Yo se la puedo poner acá. Quizá alguna vez escuchó hablar de la palabra eclesía. La palabra eclesía significa, tome nota de esto, significa organismo viviente. Significa la palabra eclesía. Se lo puse ahí en los comentarios para que lo tengan. Y cuando uno ve a la iglesia, y a esto quiero ir, uno ve a la iglesia como el organismo por medio del cual la eternidad establece el reino en la tierra, cuando uno se encuentra con eso, la palabra eclesía, que traducido es iglesia, habla de un organismo viviente, comunidades. La iglesia es una comunidad. El reino de Dios opera y funciona en el marco de una comunidad. Por eso es tan importante que uno vea y tenga estas cosas. Mire, fíjese lo que le voy a poner ahí. Los que toman nota, tomen nota. Número 1, esto es importante que uno pueda entender esto. Número 1, casa de justicia. A ver, yo recién te leía Miqueas. Miqueas, el profeta, recibe palabra del Señor y él declara. Y cuando habla, él dice que el Señor nos llamó a hacer justicia, a amar la misericordia, y te está marcando una manera de vivir, te está marcando un camino de vida, de la manera en la que uno tiene que proceder. Escuche, la palabra iglesia, que yo te la puse en los comentarios ahí, eclesía, órgano, organismo viviente. La iglesia no es el edificio, muchachos. La iglesia no es el edificio. Ese es el templo. El lugar a donde voy a alabar, a adorar, a ofrendar, a diezmar, a servir, es el templo. La iglesia es un organismo viviente. ¿Qué significa? Escuche, yo se lo voy a poner ahí en los comentarios. Casa de justicia, número 1. Número 2. Casa legislativa. Casa legislativa. Póngalo de esa manera. Legislativa. A ver, nosotros tenemos en nuestra mano la responsabilidad del cumplimiento de las leyes divinas. En el reino de Dios, a ver, para ser más claro, quizás para algunos, llamarás lo que no es como si fuera. ¿Se acuerda? Llamarás lo que no es como si fuera. Eso lo puede argumentar un adelantado en los tiempos. Yo estoy del otro lado, yo ya avancé hacia mi próxima temporada. En el reino de Dios yo estoy en mi mañana, no en mi ahora. Entonces, ejecuto principios del reino, casa de justicia, casa legislativa. Y lo tercero, casa ejecutiva. Mire, esas 3 cosas que yo le puse ahí en los comentarios es lo que para nosotros significa el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios significa cumplimentar leyes que tienen que ver con el reino donde yo vivo. O sea, cuando uno entiende eso, somos una casa de justicia, donde lo bueno, bueno, lo malo, malo. Donde si hago lo bueno, tengo recompensa. Donde si hago lo malo, tengo consecuencia. Casa de justicia. Casa legislativa. Escuche la palabra eclesía, casa legislativa. Tenemos el permiso para operar las leyes divinas. Nosotros tenemos el alcance de operar las leyes de Dios. Tenemos la fuerza para operar las leyes de Dios y el permiso. Entonces uno entra y casa de justicia, casa legislativa, casa ejecutiva. Nosotros somos la representación ejecutiva de los cielos de la tierra. Nosotros tenemos Pablo le habla a los corintios y le dice,
nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Él usa este término y le dice, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nosotros tenemos en nuestra mano el poder de ejecución, de vivir en el reino bajo las condiciones del reino y ejecutar las leyes del reino. Casa de justicia, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Sus notas, casa de justicia, casa legislativa, casa ejecutiva. Ahí es donde vos te das cuenta que el reino de Dios, a las 10 terminamos, gente, el reino de Dios tiene justicia legal propia. Pablo, a ver, el Señor le habla a Pedro, ¿no? Y Pedro le dice, ¿cuántas veces lo voy a perdonar al desgraciado este? Y el Señor lo mira y le dice, perdonarás 70 veces 7. Y vos decís, pero 70 por 7 son 490. Y te pones a cuenta, ¿qué le quiso decir el Señor? Perdonarás ilimitadamente, porque el mismo nivel de perdón que en el reino se recibe es el mismo nivel de perdón que se emite. Por eso yo, hace 1 hora y pico atrás, yo arranqué y te dije, el reino de Dios opera de una manera cultural o con una identidad distinta. Lo vio Mateo, lo vio Marco, lo vio Lucas, lo vieron los muchachos, los discípulos compartieron estas cosas, los seguidores vieron todas estas cosas, se movieron bajo parámetros distintos. Que Dios nos vea a nosotros moviéndonos bajo parámetros distintos. Pues yo te dije, los valores del reino, en los valores del reino, que además, empecé hace un rato con eso, los valores del reino. El reino es sobrenatural. El reino es manifestación de poder, no solamente explicación de palabras. El reino tiene valores propios, una cultura propia, opera bajo justicia. ¿Se acuerda de Isaías? Ponga ahí. El reino opera bajo valores de paz. ¿Se acuerda de Isaías 9, 6 al 7? Póngalo en los comentarios ahí. Isaías 9, 6 al 7. Ahí está hablando Isaías y dice, el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y se llamará su nombre. Esto es identidad, mis amados, identidad. El reino de Dios tiene identidad propia, y se llamará su nombre, admirable, príncipe de paz. Y después sigue hablando, dice, Padre nuestro, bueno, y todo eso. Escuchen, lo dilatado en su imperio y la paz, lo dilató en su imperio y la paz no tendrán límites. Por lo tanto, ¿qué declara el profeta Isaías? Escríbalo de esta manera. Le dio una marca, el profeta Isaías proclama una marca y llamará su nombre. Admirable, príncipe de paz, lo dilató su imperio y la paz no tendrán límites. Él está hablando de una esencia que era una marca del reino de Dios establecido a través de Jesús. El profeta Isaías lo proclamó de esa manera. Si vos lo querés anotar, anotarlo de esta forma. El gobierno sobre sus hombros. El gobierno sobre sus hombros. Por eso las cosas a vos te tienen que salir y a mí me tienen que salir. ¿Por qué razón? Porque estoy en aquel, lo digo de esta manera, estoy en aquel cuya autoridad está sobre sus hombros. Estoy en él. Y el que está en mí es aquel al que se le dio un nombre, a ver si se acuerda, es aquel al que se le dio un nombre en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. ¿Recuerda Filipenses capítulo 2? Bueno, gobernaría a los humanos. Él gobernaría la humanidad, gobernaría la tierra. Un día se fue para el cielo, la eternidad. ¿Y cómo queda el gobierno de la tierra? ¿Por medio suyo, por medio mío? Ahí es donde el reino de los cielos se establece. El reino, en un momento el Señor le habla a los muchachos, ahí a Mateo, Marco, Lucas, le dice, el reino de los cielos se ha establecido entre vosotros. ¿Se acuerda de aquello? El reino de los cielos se ha establecido entre vosotros. A ver, el reino de Dios no era para él si él venía de esa dimensión. El reino de los cielos era para la tierra, era para nosotros, no era para él. Y vos te das cuenta que este reino es un reino de justicia, mis amados, es un reino de paz. ¿Está notando de verdad? ¿Escuchó alguna vez la palabra paz que se le atribuyó el término paz a la palabra shalom? ¿Se acuerda de eso, no? Un día le atribuyeron la palabra paz a la palabra shalom. Pero lo bueno del término shalom, y anote esto si quiere, yo se lo puse ahí, los comentarios. Lo bueno de la palabra shalom es que aparte de paz, significa otras cosas. Está listo para esto, ¿no? Escuche, la palabra paz es shalom,
Pero lo bueno del término shalom es que aparte de paz significa plenitud. Anote, anote, anote rapidito. Plenitud, solidez, saludable, próspero. Vamos de vuelta. Escuche, plenitud, solidez. Yo estoy leyendo la enciclopedia Strong acá. ¿Y de dónde saca el pastor todo eso? Enciclopedia Strong. La palabra shalom es plenitud, solidez, saludable, próspero. Se lo repito una vez más, que nadie se lo pierda. La palabra paz, plenitud, solidez, saludable, próspero. Eso es la palabra shalom. Cuando uno se mete con la palabra shalom, te mete con esas cosas. O si vos le decís a alguno, shalom, le decís, y nos queremos ser los hebreos nosotros. No, no, no. Vos le estás soltando una palabra que en su significado significa todo esto. Te estoy declarando plenitud, solidez, una vida saludable y una vida próspera. No significa. Y vos decís, fuerte eso. Pero aparte del reino, cuando llegues a una casa, di paz. ¿Se acuerda que el Señor declaró eso? El Señor dijo, cuando llegues a una casa a donde te reciban, di paz. A veces la gente tiene que explicar esas cosas y no saben bien cómo es el tema de la explicación de esas cosas. Cuando llegues a un lugar, di paz. Bueno, la palabra paz, shalom, significa plenitud. En otras palabras, llegás a un lugar y declaras plenitud, solidez, ser saludable y ser próspero en todas las cosas. Ahí uno se encuentra eso, tremendo eso, son los valores del reino de Dios, gente, son los valores del reino de Dios. Un reino que tiene identidad, un reino que tiene cultura, un reino que promueve un escenario de paz, un reino que tiene lugar para el gozo, para celebrar. Una de las marcas, anótelo de esta manera, una de las marcas, cuando el Señor habla en Isaías 61, ¿se acuerda? Él llega al templo, Lucas 4, él llega al templo, y cuando él llega al templo, en el templo, él suelta una palabra, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta palabra, y empieza a hablar de la palabra y agarra Isaías 61, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para, y enumera todo lo que dice el Salmo, Isaías 61. Dentro de las cosas que dice Isaías 61, dice, se levanta el luto y se pone manto de alegría. Dentro de la profecía de Isaías 61, que el Señor declara en Lucas 4 cuando arranca su ministerio. Se levanta el luto, ya acá no hay lugar para caras amargadas. Acá no hay lugar para caras amargadas, olvídese. Se levanta el luto y se pone, la Biblia lo llama manto de alegría. O sea, el reino de Dios es un reino que tiene identidad, cultura, no es manifestación de palabras solamente, sino de poder sobrenatural. Tiene paz, un reino de paz, anote, un reino de gozo. El reino de Dios trae gozo siempre. En otras palabras, mis amados, usted va a ser la cara visible, déjeme que lo diga de esta forma. Somos la cara visible del reino de Dios en la tierra. Tenemos el privilegio de ser la cara visible del reino de Dios en la tierra. Nosotros tenemos ese permiso, tenemos ese privilegio. Es extraordinario. Y si quiere notar algo más ahí entre sus notas, no estoy hablándote de una felicidad a causa de las consecuencias. La felicidad la felicidad está conectada a cosas exteriores. El gozo está conectado a cosas interiores. Anótelo ahí en sus comentarios. La felicidad está conectada a cosas exteriores, pero el gozo está conectado a una condición interior. En otras palabras, vos podés estar lleno de problemas. Pues si pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo, y si querés te cuento los míos. Y tú cuando los míos lloramos un rato los dos. Una vez los hermanos dicen, no, pero el reino de Dios, el reino de Dios aquello, y a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Escúcheme una cosita. La felicidad es externa. El gozo no depende de condiciones o de situaciones. El gozo depende de un estado. Y mi estado en Cristo a mí me permite tener gozo en la medida que tengo que tener el gozo del Señor. El reino de Dios provoca estas cosas. Y ahí es donde uno habla de todo esto y te das cuenta que todo esto es fuerte. Escuche, dale que tengo que terminar ya en 15 minutos me quedan y tengo acá como 30 hojas todavía. Te voy a dar 10 cosas. Anota rapidito, 10 principios del reino de Dios. Lo voy a poner ahí. 10 principios
póngalo así, 10 principios, ponga en sus notas ahí, 10 principios del reino de Dios. 10 principios del reino de Dios. Y vamos a avanzar con algunos de esos principios. ¿Está bien? 10, porque tengo que avanzar, mis amigos, yo puedo estar hasta las 12, los nuestros. 10 principios del reino de Dios. El primero de esos principios, póngalo así, póngalo de esta manera si quiere, alguien que me ayude ahí en los comentarios. El reino es confrontativo. Yo te voy a dar frases cortas para no complicártela. El reino es confrontativo. Lo primero que uno tiene que tener presente, el Señor no vino a acomodarse con la vida de nadie. El reino es confrontativo. Ahí es donde vos te das cuenta que tenemos un mensaje diferente, una identidad diferente, una cultura diferente, un proceder diferente, otra cosa tenemos nosotros totalmente distinto. Y uno se maneja ahí. El reino de Dios es confrontativo. No estamos llamados a acomodarnos en tiempo y forma. Estamos llamados a desacomodar, a transformar, a reformar, a conquistar, a avanzar, a tomar lo que tiene nuestro nombre y todas las cosas que la Escritura dice. Entonces, son 10 cosas te voy a dar. Número 1, el reino es confrontativo. Número 2, el reino es inclusivo. Número 2, el reino es inclusivo. En el reino de Dios hay lugar para todos, mis amados. En el reino de Dios hay lugar para todos. Nosotros estamos llamados a predicarle a todos por el solo hecho de que el Señor murió por todos. Murió por vos, murió por mí. Estamos llamados a tener un reino que sea inclusivo. Hoy la palabra está de moda y en alguna medida la palabra se utiliza mal, pero el término está bueno. El reino de Dios es inclusivo. Fíjate que cuando los judíos tuvieron que aceptar una palabra del Señor y no la quisieron aceptar por los motivos que fuera, la mesa estaba preparada. ¿Se acuerda aquella parábola? La mesa estaba preparada, todo estaba listo, todo servido, había abundancia. Y el Señor dijo, los invitados, ¿dónde están? No, los invitados no vinieron. Uno tenía una cosa que hacer, el otro tenía reunión, el otro tenía aquello, el otro tenía otra cosa. Cada uno con su mambo tenía sus cosas. Y el Señor dijo, abran las puertas, inviten a las prostitutas, los abandonados, los desvalidos, los que nadie los quiere, tráigalo y siéntenlo a la mesa. Y el Señor nos dio una lección extraordinaria, mis amados. Fueron sentados a las mesas aquellos que ni condiciones tenían para estar en la mesa y los sentaron en la mesa. Entonces vos te das cuenta que el reino de Dios, número 1, es confrontativo. Número 2, el reino de Dios es inclusivo. Hay lugar para todos. Gracias al Señor, uno le dice a los hermanos, no, en la mesa del Señor hay lugar para todos. Número 3, el reino es determinante. Número 3, el reino de Dios es determinante. A partir de una palabra del reino, usted y yo nos movemos de otra manera. Una palabra te transforma, una palabra te confronta, una palabra te cambia, una palabra te habilita, una palabra te dinamiza, una palabra te moviliza, una palabra tiene un antes y un después en tu vida. Acuérdese que la versión Reina Valera de Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era en Dios. Y cuando uno ve la versión NTV, a mí me gusta mucho utilizar otras versiones. La versión NTV dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y te remata Juan 1.1 diciendo: la palabra era Dios. Entonces vos te das cuenta que el reino es determinante en la vida de alguien. A partir de una palabra soltada, vienen cambios, viene producción, viene habilitación, viene transformación, rompimiento, reforma, restauración, restitución. ¿Cuántas cosas uno tiene a partir de una palabra soltada? Entonces, mis amados, el reino de Dios, número 3, el reino de Dios es determinante. Te repito, número 1, el reino de Dios es confrontativo. Número 2, el reino de Dios es inclusivo. Número 3, el reino es determinante. Número 4, el reino de Dios es forjador. Número 4, el reino de Dios es forjador. Póngalo con estos términos. Me quedan 10 minutos, regáleme 10 minutos.
El reino de Dios es forjador. Se forja un nuevo servicio, se forja una nueva identidad, se forja una nueva conquista, se forja un nuevo pensamiento, que es lo que Romanos 12 nos dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento a fin de que comprobéis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para su vida. Eso tiene que ver con forjar en nosotros, sacar una mentalidad, poner la mente de Cristo en nosotros. Pablo lo habla a los Corintios allá por el capítulo 3 y le dice, forjar su mentalidad, tengan la mentalidad de Cristo y no cualquier otra. Eso hay que forjarlo. Eso, mis amados, significa que no podemos andar preguntando, a ver, ¿qué onda con aquel? Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece con esto? ¿Qué te parece con lo otro? No estamos para preguntar qué te parece. Estamos para forjar una nueva identidad, para forzar una nueva penetración del Evangelio en todo lugar, barrio, ciudad, en todo territorio, a fin de producir los cambios y las transformaciones necesarias. Es forjador, número 4. Número 5, el reino es habilitante. El reino es habilitante. Miren, mis amados, yo siempre le hablo a los míos y los míos pueden dar testimonio de esto. Yo le hablo a los míos y yo le digo a los míos que está bueno que la gente tenga ganas, pero con las ganas no vamos a ningún lado. Necesitamos gente con llamado. A veces los hermanos dicen, bueno, pero el hermano tiene ganas. Sí, bueno, pero no vamos a ningún lado con las ganas. En el reino de Dios se trabaja por llamado, por propósito. En el reino de Dios se trabaja por asignación. Entonces yo te pongo, el reino es habilitante. Una persona en el reino de Dios carga un llamado, carga una asignación, carga una promesa, carga un don, puede cargar un ministerio, por lo menos una medida del don de Dios tiene. Eso lo dice Efesios 4, allá por el 6, 7. Dice, a cada uno le ha sido dado una medida del don de Dios. Cuando el Señor llega, les cambió la bocha a los muchachos. El Señor llega y los evangelistas, nosotros nos estamos ocupando hoy de Mateo, Marco, Lucas, ellos venían funcionando de una manera, la funcionaban de otra. Pedro echa las redes, no pesca nada. Y el Señor le dice, en mi palabra echará la red. Vuelve a echar la red. ¿Se acuerda eso? Lucas 5, saca gran cantidad de peces. Luego de que el Señor muriera en la cruz, resucitara, se va a encontrar con los muchachos al mar de Tiberia. Y otra vez la misma historia, tú vuelve esto para atrás. Y dice, echa la red. Y ahora le dice, échala a la derecha. Sacaron 153 peces. Y Pedro se dio cuenta de vuelta que era el Señor. ¿Te das cuenta que el reino de Dios es habilitante? Lo que antes no te pasaba, ahora te pasa. Lo que antes no se nos abría, ahora se nos abre. Lo que antes no funcionaba, ahora funciona. ¿Por qué, pastor? Por una sola razón. El reino de Dios es habilitante. El reino de Dios no viene para entretener gente, sino para provocarte a una medida de fe mayor en todas las cosas que tengas que hacer para el Señor. Número 5. El reino es habilitante. Número 6. El reino es establecedor. Número 6, ya terminó. Número 6, el reino es establecedor. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dio un llamado, si Dios estableció un don, si Dios te dio una promesa y lo que tiene que hacer contigo lo tiene que hacer, recuerde que el reino es establecedor. Por lo tanto, será establecido en tu vida lo que Dios ha determinado. Número 6, el reino es establecedor. Número 7, que tengo que terminar. Número 7, el reino es poder activo. El reino es poder activo. Yo hoy usé dos palabras, la palabra proclamación y la palabra manifestación. El reino de Dios es proclamación y manifestación. El reino de Dios es proclamación y manifestación. Yo lo séptimo que te estoy diciendo, el reino de Dios es poder activo. Predico y tengo señales, enseño, tengo liberación. Llego a un lugar, se altera la gente. Los que me quieren, los que no me quieren. Ves transformación, ves cambio en la vida de las personas. Ves que las situaciones se alteran. Y vos decís, ¿cuál es el problema? Hay poder activo de parte de Dios. Lo séptimo, el octavo, el reino es revelación. Octava condición, son 10, ya con esto te dejo tranquilo. Ya te hablé demasiado. Número 8, el reino es revelación. Recuerde ir a mi canal de YouTube, gente, recuerde ir a mi canal de YouTube, @Pastor Pablo Arevalo.
tiene un montón de estas cosas. Yo no las pude compartir en el Facebook, pero las tengo acá. En mi canal está, búsquelo después. @Pastor Pablo Arévalo. Suscríbase de paso también, ya que anda por ahí. El reino es revelación, número 8. El reino es revelación. Mis amados, animémonos a que cada día Dios haga nueva todas las cosas. Vamos a animarnos a que cada día Dios pueda poner nuevas semillas en nuestra vida. Yo cuando arranqué te dije, lo único que no tiene mudanza, como dice la Biblia, que no tiene cambio, es la esencia de Dios. La esencia de Dios no tiene cambio, pero todo el resto de cosas en Dios tiene movimiento. Todo el resto tiene movimiento. Entonces, si todo el resto tiene movimiento, el reino de Dios es manifestación. Ocupémonos que en este tiempo, a través de mi vida, de la tuya, en los lugares donde estemos, donde Dios nos quiera usar, que el reino de Dios se manifieste. Mateo escribió la manifestación del reino en su momento. Le habló a los judíos y le declaró la manifestación del reino. El Evangelio de Marcos te habla de las parábolas, milagros, señales, habla de misericordia, de compasión. Él reveló públicamente en sus escritos, él reveló la manifestación del servicio. Eh, eh, Lucas le escribe sobre el Señor y el médico, el técnico era él, el médico, el hombre que entre Lucas y el libro de los Hechos era una misma cosa, pero eso es materia para otro día, la misma cosa. Y él escribe todas las vivencias con el Señor, la iglesia, y él escribe a su amigo Teófilo y le habla de todas estas cosas. Y él habla de la manifestación en un hombre del poder de Dios. Mateo habla de la manifestación del Rey en la vida de Jesús. Marco habla de la manifestación del servicio en la vida de Jesús. Lucas habla de la manifestación de Dios a través del hombre Jesús. Entonces, fíjate cómo el reino es manifestación permanente. El reino, mis amados, es manifestación permanente. Y que uno pueda manifestar estas cosas y moverse en el nivel de la manifestación. El 9, el reino es manifestación. Y por último, número 10. El reino es unidad, acuerdo real. Yo a la unidad le llamo acuerdo real. El reino es una manifestación de acuerdo real. A veces se habla de, mis amados, y ya con esto termino, ya creo que la hora, ya estamos en hora. Regáleme 2 minutos. La Biblia habla de unidad. Cuando la Biblia habla de unidad, no habla de amontonamiento. Cuando la Biblia habla de unidad, no habla de juntada. A veces uno dice, vamos a hacer una confraternidad. No tengo ningún problema yo con las confraternidades. Le aclaro que no tengo ningún problema. Pues sí, y hagamos una confraternidad. Y miren qué unidad que hay. Estamos juntos. O sea, estamos juntos. Unidad es otra cosa. Eso se puede llamar, qué sé yo, juntada, si vamos al caso. No me malentienda, ¿eh? Juntada se puede llegar a llamar. Unidad es otra cosa. Yo acá tengo pastores de distintos lugares, ministros tengo de distintos lugares. Tengo hermanos y gente de distintos lados del país esta noche. Y nosotros podemos ser uno en Cristo. Pues sí, pero vos estás en Buenos Aires y el otro está en Helena, Córdoba, y el otro está en Córdoba capital. Y tengo otra que está en Puerto Madryn. Y voy a decir, pero somos parte del cuerpo, somos parte del organismo viviente que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, su amada, su novia, y no estamos físicamente juntos. Sin embargo, tenemos unidad porque tenemos el mismo Señor, un mismo criterio, un mismo pensamiento, somos parte del mismo cuerpo, somos parte de la novia de Cristo. Entonces, a veces no confunda unidad con juntada, porque pueden estar juntos y estar todos peleados, pueden estar juntos y tener diversidad de cosas y de criterios, y están juntos, y sin embargo no tienen unidad de pensamiento. La unidad real significa acuerdo real. ¿Qué es lo que el Señor dijo en Juan 17 y oró por los discípulos? Juan 17, 23 dice, yo oré por ustedes, oro por ustedes para que sean uno. No dice para que estén juntos, porque eso es juntada. Que sean uno, así como el Padre y yo uno somos, para que el mundo crea. Entonces, realmente el mensaje del reino es un mensaje, te lo vuelvo a repetir, estas 10 cosas y ya nos vamos, es un mensaje confrontativo. El reino es confrontativo, el reino es inclusivo, el reino es determinante.
El reino es forjador, el reino es habilitante, es establecedor, es poder activo. El reino es revelación, el reino es manifestación, el reino es unidad, es acuerdo real. Somos uno en Cristo Jesús. Mis amados, tengo que terminar de un compromiso en unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo, por esta materia que hemos compartido, por lo menos con los alumnos y los amigos, los evangelios del reino. Yo los llamé de esta manera, el evangelio del reino, porque el gran mensaje del Señor en Mateo, Marcos, Lucas, el gran mensaje de las parábolas, el gran mensaje del sermón del monte, que no alcancé a dárselos, creo que se los voy a regalar, ahí en el grupo a los alumnos se los voy a regalar. El gran mensaje del sermón del monte es un mensaje que tiene que ver con el reino de Dios. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Estos muchachos vivieron en carne propia la sanidad de los milagros, las señales, las prédicas del Señor, la enseñanza del Señor, la impartición de Jesús. Y lo que para nosotros puede ser una parábola interesante, una historia, alguna cosa de esa, para ellos eran testimonios en tiempo real. Que Dios nos permita, mis amados, en cada lugar, escribir nuestra historia real, que nos permita escribir aquellas cosas que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros en el lugar, la ciudad, la provincia, el territorio donde Dios nos permita trabajar y poner la planta de nuestro pie. De verdad, mis amados, así que los bendigo. Adelante con todo mensaje del reino. El mensaje del reino es concentrador, es poderoso, es fuerte, es un mensaje provocador, es un mensaje de reforma, es un mensaje de cambio, de transformación, es un mensaje que trae señales, que trae respuesta, que trae milagro, es un mensaje que genera cambios en las personas, que trae otra cultura, otra identidad, otra manera de hablar, de pensar, de creer, de funcionar. Démosle la bienvenida de vuelta a nuestro ministerio, al poderoso mensaje del reino de Dios. Les amo, les bendigo. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Comparta la transmisión, aquellos que tengan Facebook, comparta la transmisión de verdad. Y que Dios pueda usar tu vida, la mía, que Dios pueda usar el cuerpo de Cristo, su iglesia, para cosas mayores. Amén a eso. Los bendigo, mis amados. Gracias por estar con nosotros. Toda la bendición para tu vida, tu casa, tu familia, los ministerios y toda aquella persona con la cual trabajes. Que la bendición de Dios esté contigo. Abrazo grande. Gracias por estar con nosotros.